llegado a que la cantidad de calor que pasa a través de cuerpos no homogéneos, es decir, que son de distintos materiales los mismos, tenemos esa ecuación final donde vemos que tenemos el coeficiente de transferencia de calor, la superficie, el espesor, las diferencias de temperatura. Acá en realidad tendría que ser T3 menos T1 por Z, si consideramos todo el paquete, y si no, cada uno sería, en este caso, T sub 1. Si la superficie transversal no fuera uniforme, porque acá estamos considerando que fuera uniforme, lo mismo que recién decíamos, para determinar esa cantidad de calor vamos a tener que dividir en tantas partes como sea necesario para tratar de llevarlo a un análisis similar al que hacíamos en una pared homogénea. Eso en cuanto a paredes planas. Ahora vamos a pasar a ver otro tipo de, es decir, la misma transferencia de calor por conducción, pero vamos a ver en cilindros huecos, para lo cual vamos a analizar, por ejemplo, un cilindro de 1 metro y un flujo que pase por hora. Vamos a ver en primera instancia, o básicamente, en tubos de pared gruesa, para lo cual vamos a utilizar aquí un gráfico que nos dice de alguna manera que lo que vamos a tomar es el perímetro, es como si esto lo desarrolláramos, si lo abriéramos, vamos a utilizar el perímetro, pero de un radio medio, como el que estamos viendo acá, es decir, un parámetro de circulación media. Y vamos a tener que tener en cuenta también un gradiente de temperatura en función del radio, y vamos a analizar que esa transferencia de calor, acá tenemos un fluido que circula en este sentido, la transferencia de calor lo vamos a analizar perpendicular al eje en el cual se evoluciona el fluido. Esto debido a que estamos analizando como si lo estiráramos al tubo, y estamos considerando un perímetro de la circunferencia media. Es decir que aquí vamos a ver cuál es la resistencia a la transmisión de calor. Vamos a tener que tener en cuenta la resistencia a la transmisión de calor por tubos. También vamos a partir de Don Fourier, realizando de alguna manera, desarrollando el área de calor, y a partir de Fourier dice que esa cantidad de calor va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor por la superficie por el diferencial de T respecto a R. ¿Sí? Si nosotros necesitamos determinar la superficie, y aquí estaría dado por el perímetro de la circunferencia media y por el largo del tubo. L sería el largo del tubo. Si reemplazamos en la ecuación anterior, nos va a quedar Q en función del coeficiente de transferencia de calor por 2pi por R por L, diferencial de T respecto a R. Hasta ahí vamos. Si nosotros dejamos de esa manera y después, para que nos permita integrando, nos va a quedar integral de dr sobre r igual a delta 2pi L sobre Q, integral de diferencial de temperatura. Si nosotros resolvemos esta integral entre los límites superior e inferior, ¿sí?, nos va a quedar una ecuación como la que estamos viendo ahí, donde el logaritmo natural de la diferencia de radio exterior respecto al interior va a ser igual a 2pi lambda L sobre Q,
por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Vamos a suponer que la transferencia de calor es del interior hacia el exterior. Si nosotros de esta ecuación despejamos Q, que es lo que necesitamos determinar, vamos a llegar a una ecuación como la que sigue. No les voy a pedir que se la aprendan de memoria, ni les voy ¿cómo que se llama? A pedir esto. Sí, el concepto de lo que se trata. Acá hay que, esto de alguna manera, cuando uno se pone a analizar lo que pasa, no nos está diciendo exactamente lo que está ocurriendo en la realidad. O sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos que el radio interior es prácticamente igual al radio exterior, es decir, es un espesor muy pequeño o es muy fino? El logaritmo natural sería el logaritmo natural de 1. Si R es prácticamente igual a R1, sería el logaritmo natural igual a 1, que es igual a 0. Por lo tanto, Q sería igual a infinito. Esto sería un absurdo. Cuando se quiere analizar el pasaje de calor para un tubo de pared fina, realmente no podemos usarlo matemáticamente, porque hay una condición física a tener en cuenta. Siguiendo con lo nuestro, entonces podemos poner que ese Q toma una ecuación como esta: la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, logaritmo natural de la diferencia de radios sobre 2pi, coeficiente de transmisión de calor por L, que sería el largo del tubo. Disculpen. La resistencia térmica, para este caso, que la vamos a llamar Q, va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia térmica total, que va a depender de varios factores. Espesor del tubo, material del tubo, para poder especificar cuál es el grado de transferencia de calor que hemos obtenido en un tubo donde pasa un fluido. Y acá estamos analizando solamente la transferencia de calor del interior hacia el exterior, o del fluido cómo el fluido a una temperatura pasa energía hacia la otra parte. El tema está que habría que analizar también el fluido, cómo va evolucionando su cambio de temperatura. Ya ahí no sería por conducción, sino por convección, de molécula a molécula, a medida que vamos incorporando un fluido a temperatura mayor, y que eso se produzca, o ver cómo es la transferencia de calor por una distancia recomendable o aplicable para, por ejemplo, un intercambiador de calor que va en una caldera para producir vapor. Esto por conducción. Vamos a ver qué pasa por convección. Recordemos que este tipo de transferencia de calor por convección también se puede dar en fluidos gaseosos o líquidos, y donde estos se van mezclando y de alguna manera van cambiando su temperatura, y eso hace que haya una diferencia de densidad. Entonces vamos a tener... perdón, me estoy olvidando de un tema. Disculpen, vuelvo para atrás. Me olvidé de una filmina. Que es llegar a determinar cómo se puede analizar la transferencia de calor en una esfera. Es decir, una esfera hueca.
este sería el cuerpo geométrico o la forma que tiene mayor relación superficie-volumen. Esta forma, vamos a decir que es la forma preferible cuando uno, o la forma que nos permite tener un mayor volumen y de transferencia para transferir calor, y en el cual ahorramos costo del material. Cuando uno necesita transportar fluidos o lo que fuera a baja temperatura, los recipientes que se utilizan son estos del tipo esférico. Vamos a ir rápido también parte de la ecuación de Fourier, diciendo, como ven, siempre esa transferencia de calor tiene en cuenta el coeficiente de transferencia de calor, la superficie, en este caso de T sobre dr, donde la superficie de la esfera es 4pi radio al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la superficie de la esfera. Si reemplazamos ese valor en la ecuación anterior, vamos a tener una ecuación como la que estamos mostrando ahí. Si operamos con la misma de esta manera, ¿por qué? Porque yo quiero llegar a poder, ¿a qué queremos hacer? Llegar a integrar para poder determinar el valor de esa transferencia de calor. Integrando nos queda una ecuación como esta, lo vamos a integrar entre el radio interior y el radio exterior. Ya vamos a dibujar una esfera ahí a continuación. Integramos y resolviendo, como siempre, entre el límite superior e inferior, vamos a tener una ecuación como la que tenemos en esta forma a la izquierda, o en su defecto, esto que representaría lo mismo a la que tenemos hacia la derecha. O sea, puede escribirse de las dos maneras distintas. Si de ahí despejamos el flujo de calor, que es lo que necesitamos, ahí tenemos la esfera, ahí tenemos donde tomamos radio interior, radio exterior, es decir, que también va a depender de cómo queremos conservar o cómo queremos transmitir calor, el material y la superficie que vamos a necesitar. Decíamos que despejando el flujo de calor, en este caso final, Q nos va a quedar una ecuación como esta, donde vemos que tiene en cuenta no solo radio interior y exterior, sino el material dado por el coeficiente de transmisión de calor y las temperaturas entre el interior y el exterior para este caso. Si esto lo ponemos en función de la resistencia térmica, como recién veíamos en el caso anterior, va a quedar que Q va a ser igual a la diferencia de temperaturas y esa resistencia térmica de que estábamos hablando. Esa resistencia térmica va a depender del material, va a depender de el tamaño de la esfera, y hasta en algunos casos puede estar o lo podemos conseguir a través de tablas. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a analizar o estudiar un poco lo de la transferencia de calor por convección, donde dijimos que podíamos ser entre fluidos, que puede ser gases o líquidos. Esto se produce a medida que se va mezclando, recuerden lo que decíamos al principio. Eso se va haciendo así por la diferencia de densidad a medida que va aumentando la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos una corriente de convección en una caldera, ahí la convección se llama convección natural, y cuando además de esa transferencia de calor por convección natural, le podemos algún agitador, un elemento que mueva el fluido, y ahí vamos a tener una transferencia de calor por convección, creo que se llama forzada.
Vamos a hacer un dibujito, una placa como la que venimos haciendo, en la cual va a estar constituido por un determinado material. Eso nos va a dar el coeficiente de transmisión de calor. Vamos a suponer el sentido de transferencia de calor como el que estamos viendo a continuación. ¿Cómo hacemos la transferencia de calor entre una cara y la otra? Donde en esta cara estamos viendo que sería como un régimen estático, no hay ningún movimiento, pero aquí tenemos una película de fluido y un flujo turbulento, que ya lo vamos a mencionar. Entonces aquí tendremos un espesor del sólido y esa que hemos trazado aquí, que vemos que tenemos como una capa ahí, una lámina, que vamos a ver de qué depende del espesor de esa lámina, lo llamamos flujo laminar, lo que está de alguna manera rozando, lamiendo esta cara de esa placa que estamos teniendo ahí. Quiere decir que si nosotros hacemos algo forzado, es decir, generamos un flujo turbulento, vamos a ver que ese flujo turbulento va a hacer que el espesor del flujo laminar sea mayor o menor dependiendo de esa turbulencia que estamos ejerciendo. Es decir, que hay una película ahí del fluido, un flujo turbulento. Es decir, y lo que recién decíamos, cuando más turbulento es ese flujo, menor va a ser el espesor de la película del flujo laminar. Tendríamos lo que conocemos como de este lado sería el flujo frío. ¿De qué va a depender la transferencia de calor? Es decir, acá tengamos en cuenta una cosa, antes de pasar a lo que sigue. Entre esta placa que es sólida y la transferencia de calor a la parte de afuera de la placa, de alguna manera estamos haciendo calor por conducción. Después recién se hace por convección, al resto o al entorno de esa placa. Decía que en la transferencia de calor o la condición de ese fluido va a depender del estado del fluido, es decir, de la densidad, de la viscosidad, del calor específico, de la conductividad térmica, de la velocidad del fluido que está evolucionando ahí, es decir, con cuán forzado es esa transferencia de calor. Recordemos que cuando lo forzamos, evidentemente la transferencia de calor aumenta. Vamos a dibujar esto de otra manera y vamos a suponer que tenemos la pared, esta pared, de la temperatura T2, y vamos a analizar este proceso. Ahí tenemos una pared, acá de este lado está el sólido, va a haber una transferencia de calor en ese sentido. Vamos a dividir esto que vimos acá, el flujo laminar y el flujo turbulento, y vamos a suponer que en la primera parte, en esta parte, le vamos a tomar un diferencial de espesor del flujo turbulento, de la película esa, perdón, del flujo laminar, de la película esa que hablábamos recién, la capa laminar, y del otro lado vamos a tener una zona turbulenta, donde evidentemente que vamos a tener una transferencia de calor, viene bajando aquí en esa placa, luego va a haber una transferencia, le vamos a llamar a la temperatura TW de entrada ahí a la capa laminar, dependiendo de ese tamaño de la capa laminar, de cuál sea el fluido, etcétera, etcétera, vamos a tener una transferencia de calor y luego vamos a tener una
temperatura, que llamamos temperatura de turbulencia. ¿Esto sabe dónde se produce? Cuando calefaccionamos en locales de una galería o algo por el estilo, este calentamiento del aire se produce de esta manera. Y también cuando hacemos el enfriamiento de los cilindros de un motor alternativo con el agua de refrigeración. Serían los procesos que físicamente formarían este tipo de transferencia de calor. Entonces, como vemos, vamos a tener algunos cambios en la transferencia de calor. Por un lado va a haber convección y por el otro lado va a haber también por conducción. Es decir, que lo que a nosotros nos interesa conocer, en este caso, es la transferencia o la cantidad de calor por convección que vamos a necesitar. Esto está dado por una ecuación que se llama ecuación de Newton y que tiene en cuenta todos estos valores, donde H es el coeficiente de convección, superficie, tiempo, diferencias de temperatura. Aquí le dimos T alfa, este es T2, esa es la diferencia de temperatura que estamos haciendo porque es donde realizamos la transferencia de calor por convección. La transferencia de calor que se pueda producir en este ambiente también va a depender por un lado, de la forma de la pared. No es lo mismo una pared plana, como decíamos decir, una cóncava, convexa, o que varíe su forma, de la rugosidad que pueda tener esa pared, de si ese sólido que tenemos ahí es buen o mal conductor de calor, dependerá del material del que se trate. Hasta ahí vamos. Como recién decíamos, el H es el coeficiente de convección. Como teníamos lambda, acá tenemos H, que es el coeficiente de convección. Esto de alguna manera nos está dando el espesor de la película, la conductividad exterior que vamos a lograr después de esa pared. Y si despejamos de la fórmula anterior H, que es el coeficiente de convección, vemos que depende de la cantidad de calor aportado, superficie, tiempo y las diferencias de temperatura entre las cuales se hace el proceso. El coeficiente de película, que de alguna manera representa este H también, tiene todas las variables que hemos venido hablando y esas variables van a intervenir de una forma u otra en cada uno de los casos que analicemos. Lo que sí, ese H solamente, eso quiero que tengan en cuenta, que ese H se mide en el sistema internacional relacionando Joule con metro cuadrado segundo Kelvin. En el sistema técnico, en este mismo sistema también lo podemos medir vatios metro cuadrado Kelvin. Ese sería el H. Este H que estamos viendo de esta manera no es lo mismo el valor de H para un régimen natural que cuando tenemos un régimen forzado. La variación de H respecto de entre estas dos posibilidades de transferencia de calor por convección natural o forzada es muy grande, es decir, es muy superior el H o mayor el H cuando estamos analizando una convección forzada. En el técnico, no sé si lo tengo escrito acá, no. En el técnico sería en kilocalorías metro cuadrado, caloría metro cuadrado
grados centígrados, así. En el técnico sería kilocaloría, metro cuadrado, hora, grados centígrados. Esto se da, por ejemplo, si nosotros pusiéramos un cubo de hielo dentro de un tubo de laboratorio, ese tubo de laboratorio lo consideremos aislado en las paredes perpendiculares. ¿Y qué pasa si nosotros calentamos o entregamos calor con una llama separada del tubo, pero desde arriba, desde la parte abierta? Y es probable que haya una transferencia de calor, vamos a suponer, tubo, líquido y un cubo de hielo en el fondo, aislado de las paredes, aisladas hacia en las paredes del tubo, no en la base, y en la parte superior abierta. Entonces le entregamos calor a una cierta distancia al tubo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es probable que vaporicemos todo el líquido, el agua, y todavía quede el tubo. En cambio, si hacemos al revés, y parte lo hacemos por conducción y parte por convección, es probable que licuemos el cubo de hielo antes de que se termine de evaporar el líquido. Esto, de alguna manera, es como interviene la transferencia de calor en una condición como la que venimos dando. Es decir, que no siempre se da de la misma manera, dependerá de dónde está la fuente, cómo está relacionado o qué relacionemos respecto a esta transferencia de calor. Vamos a ver cuando combinamos los dos tipos de transferencia de calor que hemos visto, es decir, por conducción y por convección. Vamos a ver cómo se calcularía el coeficiente total de transferencia de calor vamos a suponer, entre sólidos y líquidos. Vamos a hacer esta combinación, para lo cual vamos a dibujar esto. Vamos a suponer un sólido, que es el que acabamos de dibujar, dos paredes A y B, un espesor determinado del sólido. Vamos a suponer que la transferencia de calor, esa que está ahí en rojo, Q, es en ese sentido, que vamos a tener un fluido que llamamos 1 del lado A, ese va a tener un coeficiente de película o de transferencia de calor H, coeficiente de película IH1, y de este lado tendremos un coeficiente de película H2, que nos indica el grado de transferencia de calor. Vamos a suponer que conocemos el material, por ende el coeficiente de transferencia de calor. Vamos a iniciar el proceso a una temperatura T1, que vamos a llegar a no se olviden que aquí tenemos un fluido. Vamos a llegar al lado de la placa, al lado A de la placa, a una temperatura que vamos a llamar T⁻A. Va a haber una transferencia. Aquí tenemos una lámina de fluido que evoluciona. Vamos a suponer que en el sólido hay una transferencia de calor como la que se indica ahí. A la salida tenemos una temperatura T⁻B, y que después, por convección de nuevo, es decir, sería convección acá, conducción en el sólido y convección nuevamente en el otro fluido. Tenemos una temperatura que le vamos a llamar T⁻2. ¿Cómo tendríamos que tener en cuenta esta transferencia de calor? Por un lado, en la primera parte, donde tenemos el fluido 1 y esta cara del sólido, es decir, va a haber una transferencia desde el fluido 1 a la cara A, para lo cual, por esa condición, o sea, por convección, vamos a emplear la ecuación de Newton, porque vamos a tener convección. Y esta va a ser
esa cantidad de calor va a ser H1, es decir, el coeficiente de película que dice cuánto transfiere de calor, la superficie por T1 menos TA, que son las temperaturas entre las cuales ocurre el proceso. Después tenemos aquí por conducción entre TA y T sub B, por lo tanto ahí vamos a aplicar Fourier, porque ahí está entre caras del sólido, donde Q era igual a coeficiente de transferencia de calor, superficie, diferencia de temperatura sobre el espesor de la placa, en este caso sería por conducción. Y aquí, como tenemos otro fluido con otro coeficiente de película, en este caso H2, vamos a ampliar también de la transferencia de calor entre B y el fluido 2, que va a ser por convección, vamos a emplear la ecuación de Newton, por convección. Es decir que acá lo que estamos haciendo es circular un fluido y acá circular otro fluido distinto. Puede escribirse de otra manera, es decir, Q sobre H1 igual a ST1 menos TA, que sería el primer caso, Q sobre E sobre lambda, como vemos acá, STA menos TB, en el caso del sólido, y podríamos escribir Q sobre H2 S TB menos T2, es decir, la diferencia de temperatura. Nosotros acá podríamos ir poniendo de alguna manera, sacando S de acá, y poniéndolo en el denominador en todas las ecuaciones, o sea que nos queda del otro miembro siempre diferencia de temperatura. Y si nosotros operáramos, acá podríamos inclusive sumar miembro a miembro, más este, siempre con el S en el denominador, y hacerle igual a la suma de este, más este, querramos o no sacar el S para un lado o para el otro, simplificar ahí, vamos a ver que nos va a quedar en función, si nosotros hiciéramos eso, nos va a quedar en función de la temperatura T1 de inicio del proceso y la T2 final del proceso. Eso haciendo todo el proceso paso a paso, que no lo tengo acá. Y si llamamos 1 sobre K al coeficiente global o transmisión total de calor, coeficiente global o transmisión total de calor, nos va a quedar la ecuación como sigue. De esa manera. Esto viene de que podríamos sacar el calor como factor común de la suma de los que recién veníamos hablando, va a ser igual a la diferencia de temperatura, y esta suma de estos términos es lo que se denomina 1 sobre K, coeficiente de transmisión de calor total. Quiere decir que la ecuación de transferencia de calor total sería igual a K, que es ese coeficiente de transmisión de calor que tiene en cuenta todos estos términos, es decir, 1 sobre H1 más E sobre lambda más 1 sobre H2, ¿sí? Eso sería 1 sobre K. El coeficiente o la transferencia de calor en una transferencia combinada entre conducción y convección, fíjense que tiene solamente depende de ese coeficiente de transmisión total, que evidentemente lo vamos a tener que sacar, por la superficie en la cual está haciendo esa transferencia de calor, por las diferencias de temperaturas extremas, sin importar las intermedias. Por supuesto que de las intermedias y de esas distintas transferencias de calor que tenemos va a depender el valor de 1 sobre K, que es el coeficiente global de transferencia de calor. Nos queda una sola cosita
para ver si llegamos, que sería la transferencia de calor por radiación. Aquí es donde siempre un cuerpo va a emitir energía en forma radiante, se dice, por una energía interna, y esto lo hace mediante ondas electromagnéticas, lo decíamos al principio de eso, que va a tener una velocidad de propagación determinada, ya sea en el vacío o en otro medio, como lo estamos poniendo ahí. Eso lo puede hacer en línea recta o en todas las direcciones. Este es el caso de una estufa que, fíjense lo que pasa, la estufa con calor irradia ese calor, llega a un lugar donde lo recibe, que puede ser el cuerpo de una persona, y lo refracta, es como que lo devuelve, es decir, en ese caso se dice que hay radiación. La transmisión de calor por radiación cumple leyes de la óptica, aquí lo vamos a ver, es decir, que se refleja, que se refracta, aquí nos estamos olvidando eso de que se refracta, se absorbe y se polariza. Y eso es lo que garantiza una longitud de onda y una frecuencia con la cual se realiza. En lo que recién decíamos, el tema de la estufa, parte de la energía que genera la estufa se va a reflejar, parte se va a absorber y el resto se va a transmitir a través del cuerpo o del elemento que estemos de alguna manera calefaccionando. El mayor absorbedor de energía, vamos primero a poner, aquí vemos todas las formas de radiación que se pueden producir. El clásico de la bombita, el calefactor, la temperatura de un cuerpo. Y acá habría distintos tipos de radiaciones de calor, a través del suelo, lo que producen los árboles, el sol. Todo eso son transferencia de calor por radiación. Decíamos que se va a cortar, nos conectamos 2 o 3 minutos a seguir. Les decía que en lo que se conoce como el cuerpo negro, que sería una condición ideal, sería